Quizás desde la perspectiva de ustedes, de la congregación, puede haber una impresión equivocada respecto de lo que somos nosotros quienes nos ganamos detrás de un púlpito para predicar la palabra, en el sentido de que aparentemente tenemos un cierto dominio sobre lo que vamos a decir, sobre lo que vamos a compartir. Pero la verdad es que cuando hablamos del tema que vamos a hablar en el día de hoy en particular, es bien difícil, porque se trata de intentar, evidentemente por medio de las Escrituras, describir al ser más extraordinario que existe, que ha existido siempre. A ese Dios soberano, como decíamos, cantábamos recién, a ese Dios que descendió desde los cielos, a ese Señor que está plasmado en toda la revelación de Dios desde el principio y que es la revelación personal de Dios, y que es el Señor Jesucristo. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, desde la página 1 de la Biblia hasta el final, hasta el Apocalipsis, la última página de las Escrituras está llena de este nombre que cantamos hace un rato en este himno, que en el coro decía: Cristo, 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 nombre sin igual. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí a través de la carta a los Colosenses: Cristo, 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 nombre sin igual. La centralidad de Cristo en las Escrituras no admite mayor discusión. Toda la Biblia está impregnada de este nombre glorioso, de este nombre precioso, y para nosotros que exponemos esto es bastante complejo, porque no dejamos de reconocer nuestra incapacidad y nuestra pequeñez e insignificancia ante el nombre que tenemos que proclamar desde acá. Somos personas, como dice Pablo, vasos de barro simplemente, y vasos de barro que temblamos cuando tenemos que hablar del Dios verdadero, de ese Señor Jesucristo que es la razón de nuestra identidad. Tenemos un nuevo nombre gracias a Cristo. Tenemos una nueva identidad gracias a Él. Una mirada somera a la Biblia da cuenta de esta verdad. A partir de Génesis 3:15, cuando el hombre peca, se rebela contra Dios, conscientemente da vuelta la espalda a Dios y quiere vivir en autonomía absoluta, independiente de Dios, y Dios debe manifestar su juicio y condenación sobre ese hombre. En medio del juicio, Dios hace una promesa. Y esa promesa es de un Redentor, de un Salvador, de uno que va a venir de la simiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y una vez que aplastase la cabeza de la serpiente, iba a dar, como dice posteriormente el resto de la Biblia, libertad y redención. A esos hombres que merecían el juicio y la condenación, Dios le promete a través de un Salvador redención y libertad. ¿De dónde vendrá ese Salvador? ¿Qué hará? Eso todo lo tenemos desde la primera página de la Biblia, del Génesis, como dije recién. Desde Génesis 3:15 en adelante nosotros vemos cómo se desarrolla. Génesis 3:15 es como el árbol o el tronco del árbol y luego todas las ramificaciones que llegan finalmente a la manifestación más grande del Señor Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que hiciera algo específico que el Padre tenía en su plan eterno desde antes de la fundación del mundo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos la manifestación visible de la persona del Dios eterno encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Ahí habla de su persona, su obra específicamente, es una especie de biografía cuádruple, recuerdan, a través de 4 evangelios. Luego las cartas apostólicas lo que hacen es una explicación de lo que significa la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. De su identidad como Dios hecho hombre, pero al mismo tiempo de la obra y las implicancias de esa obra para una humanidad que lo único que merecía era el juicio y la condenación. Y posteriormente, en el Apocalipsis, vemos la consumación de la obra del Salvador, ejecutada perfectamente, maravillosamente, donde se ve el cielo esplendoroso, eterno,
el lugar donde va a morar cada uno de los que ha creído en esta persona gloriosa del Señor Jesucristo, y se ve que el fruto de la aflicción de su alma es una realidad en ese lugar que Él ganó con su propia sangre. Ahora, esto no es una conjetura que nosotros hacemos, sino lo que dicen las Escrituras. Y el mismo Señor Jesucristo, de hecho, lo dijo. Cuando conversando con esos discípulos de Emaús, recuerdan después cuando ellos iban tristes porque aquel en el cual habían creído y a quien habían seguido ya no estaba porque había muerto en una cruz, y ellos iban tristes caminando camino a esa aldea que estaba cerca de Jerusalén y que se encuentran con precisamente la persona de Jesús, y ellos no lo conocen. Y entonces Él les dijo, dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Ahora los 11 discípulos está hablándoles, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 25 al 27 y 44 al 47. Es más, hay dos figuras representativas de este Salvador que es prometido en Génesis 3:15 en el Antiguo Testamento: la figura de Abraham, donde Dios le promete que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y Pablo interpreta luego en Gálatas lo que significaba en tu simiente. Pablo dice, y le dijo: en tu simiente, no en tus simientes, porque se trataba de Cristo. Ahora, ¿qué le promete? Un redentor. Este que iba a venir del tronco, vamos a decir, de la raíz, desde el punto de vista racial de Abraham, a través del pueblo hebreo, este era el Dios encarnado, que iba a venir a esta tierra para morir en sustitución de los pecadores, para dar vida a esos hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero también hay un segundo personaje que la Biblia dice que Él escoge en una manera especial, se compromete en forma incondicional con Él, y es con David. Llama a David y le dice: mira, la verdad es que uno de tu simiente va a venir, uno de tu descendiente, de tu linaje, y este va a poseer un reino y un trono que va a ser eternamente estable para siempre. Nunca, nunca nadie lo va a mover. Un reino eterno. A cada uno de ellos Dios hace esa promesa. Y esa promesa se cumple perfectamente cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 1, donde dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Toda la Biblia está hecha, fue escrita, fue establecida, fue revelada para mostrar la grandeza y la gloria de Jesucristo y su obra perfecta. Y por eso es que Lucas interpreta lo de David, lo de la promesa de David, y dice que este que nacería de María será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y el autor de Hebreos, como sabemos, resume en estos dos versículos toda la persona y la obra de Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Finalmente, el último libro de la Biblia, Dios le da esa oportunidad extraordinaria a Juan para que tenga una visión de la eternidad.
el Señor corre la cortina de la eternidad y permite que Juan pueda ver más allá. ¿Y qué es lo que ve Juan? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 14. Este es el Cristo. Este es el autor, este es el dueño de la iglesia, este es el que fundó la iglesia, la estableció sobre su propio carácter, su propia gloria, su propio poder, su propia autoridad. Este es el que gobierna la iglesia y este es el Señor al cual nosotros adoramos: Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo aquí, comenzando en el versículo 14, empieza a hablar de Cristo. Antes había dicho: gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y desde allí en adelante empieza a repetir: en Él, Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre y que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho
ministros. ¿Quién es la persona más gloriosa que Pablo describe aquí? Obviamente, el Hijo eterno de Dios, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, es tan profundo lo que Pablo va a decir aquí que los teólogos dicen que este es uno de los pasajes cristológicos, es decir, de la doctrina de Cristo más extraordinario de toda la Biblia. El apóstol Pablo expresa con palabras profundas, a veces simples, directas, pero al mismo tiempo, como dije, muy profundas, quién es el Señor Jesucristo, su identidad extraordinaria y su relación con Dios, su relación con la creación, su relación con la iglesia y su relación con el mundo entero. El apóstol Pablo describe a Cristo de una manera preciosa y es solo comparable con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, esta porción de las Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aquí el apóstol Pablo hace eso? Y ahí es donde tenemos que entender el contexto, tenemos que entender lo que está detrás como un fondo, ¿cierto? Para poder apreciar los colores, vamos a decir, de la persona y el carácter de Cristo que aquí fluyen claramente. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Recuerdan la introducción que hicimos a Colosenses? Por eso es importante el trasfondo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Había una herejía que estaba amenazando a la iglesia, que recién estaba naciendo, estaba como recién la semilla nomás, y que era el gnosticismo. Que viene el gnosticismo de gnosis, que significa conocimiento. Y estas personas, estos especies de mezcla entre filosofía griega y el judaísmo, de cristianismo en un sentido, ellos hicieron una mezcla posteriormente que en el transcurso del segundo siglo se desarrolló completamente, sin embargo en ese momento ya era la famosa herejía en Colosas, como le llaman los teólogos. Ahora, ¿por qué Pablo entonces hace esta especie de cántico extraordinario de adoración a Cristo, resaltando el carácter, la grandeza, la gloria, la perfección de Cristo? Precisamente porque ellos tenían ciertas creencias que desvirtuaban o que en el fondo estaban propensos a poder, si es que entraban a la iglesia y convencían a algunos de que la gente se desviara de su concepto correcto de la persona del Señor Jesucristo. Para los gnósticos tengo que hacer ahora una síntesis de sus creencias para que entendamos el trasfondo y veamos mucho más destacable todavía lo que Pablo va a decir aquí. Habían dos dioses esencialmente. Uno era el Dios supremo y el otro era el demiurgo, que le llamaban, que ellos lo catalogaban como el Dios del Antiguo Testamento, que creó el universo. Un Dios superior, el Ser Supremo, que ofreció salvación al mundo. Algunos decían que el Dios del Nuevo Testamento era el Ser Supremo, pero otros decían que aún el Dios del Nuevo Testamento era inferior al Ser Supremo. Había un origen divino, por decirlo así, y desde allí habían emanaciones de Dios. Y decían ellos, considerando el dualismo de la filosofía griega, que el espíritu era bueno y la materia era mala. Entonces ese Dios supremo era solo espíritu, y porque era solo espíritu, entonces desde él venían como emanaciones o eones, le llamaban ellos también, como intermediarios, hasta que finalmente el intermediario lo más lejos posible de ese Dios supremo se llamaba demiurgo, y este es el que en el fondo creó el universo. ¿Por qué? Porque el Dios supremo, el Dios que era solo espíritu, no podía crear la materia porque la materia era mala. Por tanto, ese concepto de ellos estaba hablando sobre un Dios que estaba lejos absolutamente de todo y que era el Dios bueno, por decirlo así, y el otro, el que creó la materia, tenía que ser necesariamente un Dios malo. Estaba tan lejos del otro que podía entonces relacionarse con la materia. En general, eso es lo que creían respecto a Dios y respecto a la creación. Pero además, ellos decían que obviamente estos intermediarios o emanaciones, que le llamaban pleroma, uno de ellos era Cristo. Uno de ellos, una de estas emanaciones era Cristo, que aunque fuera quizás de las más altas emanaciones,
no era única, sino simplemente una emanación más del Ser Supremo. Ahora, entonces, Cristo no era lo que Pablo estaba diciendo aquí, según los gnósticos, ¿cierto? No era lo que Pablo estaba describiendo aquí. Por tanto, era una especie de Dios inferior, sin mayor preponderancia, sin mayor importancia. Ellos entonces, en base a ese dualismo, concebían que Cristo, si era una emanación de Dios, entonces no podía, por el hecho de ser espíritu, también no podía tener cuerpo humano. Y ahí nace una ramificación del gnosticismo que se llamaba docetismo, que viene de la palabra doqueo significa parecer. Entonces ellos decían, lo que ocurrió en realidad, lo que era, la gente vio como el cuerpo de Cristo, no era el cuerpo de Cristo, era una apariencia de cuerpo físico. Era una especie de fantasma. Eso es lo que ellos decían respecto del Señor Jesucristo. Era el docetismo. Por otro lado, habían otros, que eran los seguidores de Cerinto, de un filósofo que decían, en realidad lo que ocurría era que el Cristo no era Jesús de Nazaret, sino que el Cristo vino en el momento del bautismo sobre Jesús de Nazaret, pero se retiró antes de que éste fuera a la cruz. Por tanto, el que murió en la cruz era simplemente un hombre. Estas dos ramificaciones respecto del concepto de Cristo daba en contra de la doctrina correcta de quién era la persona del Señor Jesucristo. Y por eso entonces, el apóstol Pablo aquí va a decir, ustedes están completamente equivocados. Porque el Señor Jesucristo tenía efectivamente un cuerpo humano. Por eso es que en capítulo 2, versículo 9, Pablo va a hacer esta afirmación respecto de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ven el énfasis? Pablo está diciendo, en Cristo, en su cuerpo, habita corporalmente, valga la redundancia, cuerpo corporal, toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios mismo se hizo presente en la persona y el cuerpo del Señor Jesucristo. Y eso para los gnósticos era algo absolutamente aberrante. Por eso entonces el apóstol Pablo va a decir, en realidad la creación no la creó un Dios que está por allá lejos, sino que al contrario, ese mismo que vino corporalmente, en quien habita toda la plenitud de la deidad, es el instrumento, es el medio, es el propósito de la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren el énfasis. Porque él detalla con tanta perfección lo que Cristo hizo, lo que Cristo es. Dice, Él es el creador, Él es el origen de la creación, Él es instrumento de la creación y Él es el propósito de la creación. ¿Por qué? Porque obviamente el trasfondo era una negación de aquello. Por tanto, lo que Pablo está aquí afirmando es diciendo Jesús o Cristo, Jesucristo no es una emanación de Dios. Jesucristo es Dios, hecho hombre. Los gnósticos veían a Jesucristo de una manera totalmente distinta. Ahora alguien puede preguntar, como algunas personas han preguntado, increíble en este tiempo, pero ¿qué tanta importancia a Cristo si lo que importa es que creamos en Dios? Y entonces Pablo va a decir, el gran problema es que si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Si no te relacionas con Cristo, no te relacionas con Dios. Y si no te relacionas con Dios, estás perdido. El problema es que de Cristo depende toda la salvación. Porque Él es el que ejecuta el plan perfecto del Padre. Y por eso el Señor Jesucristo es fundamental aquí en Colosenses.
Esta es la razón de la descripción tan detallada de la persona del Señor Jesucristo. En versículo 22, Pablo va otra vez a insistir en el mismo concepto. El 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Se fijan el énfasis? De carne, físicamente. La misma herejía que el apóstol Juan, ya en una forma mucho más desarrollada, ataca directamente en Primera de Juan, en los primeros versículos del capítulo 1, del versículos 1 al 4. Noten el énfasis que coloca Juan respecto a la corporalidad de Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros lo tocamos. No era un fantasma, no era una apariencia, era una realidad. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, Juan dice, si tú no crees que Cristo es realmente Dios hecho hombre, tú no tienes ninguna esperanza de gozo ni satisfacción. Y yo les escribo esto, dice, porque yo lo vi, Juan lo vio físicamente, yo lo escuché sus enseñanzas, yo lo palpé, lo tocaron mis manos. Este es realmente el verbo de vida. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Y yo les testifico para que su gozo sea cumplido. Por tanto, lo que el apóstol Pablo va a escribir aquí es tan trascendente, no solo en ese tiempo, no solo porque había una herejía que estaba en ciernes recién naciendo en ese momento, sino porque este de Cristo del cual habla Pablo aquí es precisamente nuestro Redentor. Porque sin Él no hay ningún tipo de esperanza. Y eso es lo que tiene que entender cualquier persona que todavía no ha llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si no tiene a Cristo, no tiene ninguna esperanza. Su vida anda como en el mar, ¿cierto?, a la deriva, flotando para cualquier lado. Y va a llegar un momento donde se acabó la vida en esta tierra y sin Cristo está perdido. Puede ser la persona más buena de este mundo, pero sin Cristo no puede tener relación con el Padre y sin relación con el Padre no hay vida, porque la vida está en Dios. Esta gente, los gnósticos decían, la manera de o cómo se podía conseguir la salvación era por un conocimiento místico. A través de esta serie de emanaciones de eones o ángeles, como también más adelante va a decir, para tratar de mezclarlo con el concepto de cristianismo, es pasar todas estas barreras hasta llegar al Dios, ese Dios primario, vamos a decir, ese Dios invisible, ese Dios supremo que ellos decían, en el cual decían creer, pero para eso era necesario tener un conocimiento místico de esa deidad. Y es muy similar si uno lo compara, por ejemplo, con las religiones orientales. En el caso del budismo, que es el nirvana, como el cielo de los budistas, ¿cierto? Que finalmente cuando la persona se desprende de sí mismo, entonces se une a ese universo. O el Dios de los hindúes, que también Brahman le llaman ellos, que es el Dios principal, que igualmente al final va y es parte de ese universo, de ese Dios que está en todas partes, que es una roca, que es una piedra, que es un río, que es un volcán, que es un árbol, como tanta gente en el día de hoy cree. Es increíble que crean esas cosas y no crean en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ante este trasfondo, va a decir, yo no quiero avanzar muy rápido, por eso solo hoy voy a ver una sola frase que Pablo dice aquí. La relación de Cristo con Dios, porque allí está la esencia de todo. De ahí brota todo. Dice Pablo en el versículo 15, Él es la imagen del Dios
invisible. Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, Él. Noten que es interesante que Pablo en ninguna parte dice Jesucristo, sino que simplemente lo desprende como una consecuencia lógica, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, obviamente se refiere a Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ese mismo en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, si retrocedemos en la Biblia un tanto, vemos como este es un complemento perfecto. Lo que a mí más siempre me entusiasma de la Escritura es que está todo unido y todo está unido en torno a Cristo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Cómo comienza esto? Cada vez que una persona se acerca y me dice que no tiene idea del cristianismo, me dice, yo quiero leer la Biblia. ¿Por qué libro puedo empezar? Yo le digo, bueno, empieza por Juan. Y le digo, ahora no te asustes con el primer versículo, porque probablemente te vas a asustar y cuando uno se asusta y no comprende, ¿qué es lo que hace? Cierra. Entonces yo le digo, no te asustes, mira, si lees el primer versículo, él lee también el versículo 14. En él, dice el versículo 1 de Juan, en el principio era el verbo, o la palabra, el logo de Dios, y el verbo, el logo, la palabra de Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y por qué Juan utiliza este lenguaje, por ejemplo, para describir a Jesucristo? Porque los filósofos griegos habían llegado a un cierto conocimiento de que necesariamente había una razón, un pensamiento, una palabra que la que dio origen a todo lo creado. Pero ellos pensaban que era eso, un pensamiento, una palabra, una razón, pero ellos nunca llegaron a personalizar a esta, es decir, a esta razón, a esta inteligencia o a esta palabra. Y entonces Juan dice, lo que ustedes anduvieron buscando a través de la filosofía, yo se lo voy a decir. Yo sé quién es. El logos, la razón, la palabra es Jesucristo. Y ahora le dice, Él no solo tenía comunión eterna con Dios, sino que Él mismo es Dios. Pero si lo dejamos ahí y nos quedamos hasta allí, no comprendemos lo que Juan está diciendo en toda su dimensión. Y por eso el versículo 14 es clave. Y aquel verbo, el que era en el principio, el que era con Dios y el que era Dios, fue hecho carne, ¿no ven? ¿Cuándo escribió su Evangelio Juan? Alrededor del año 90 después de Cristo. ¿Cuándo escribió Primera de Juan? Alrededor del 95 después de Cristo. Y entonces esta herejía que estaba en Colosenses recién naciendo, ya en ese momento estaba ya mucho más desarrollada. Y entonces Juan va a decir, ustedes no entienden. Los filósofos griegos llegaron a un cierto nivel para decir que el logos, la razón, la palabra había creado todo. Era el origen de todo, pero yo sé quién es ese origen. Ese es Jesucristo. Y luego él dice, por eso aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria. ¿Se fijan lo que está diciendo? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros vimos su gloria. No es un cuento, no es una fantasía, es una realidad. Y luego, en el versículo 18, Juan cierra el cuadro y dice, a Dios nadie le vio jamás. Efectivamente, Dios es invisible. Pero ¿saben lo que ustedes no entienden? Vamos a tratar de personalizarlo en cuanto a la aplicación de esto que estaba detrás, ¿cierto?, de fondo. Que el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Dios vino, descendió en forma humana, habitó entre nosotros corporalmente y visiblemente Él hizo visible al Dios invisible. Eso es lo que está diciendo. Él le dio a conocer. Él se manifestó diciendo, yo soy el Dios verdadero. Ahora,
La mayoría de las sectas dicen, Jesús nunca dijo que era Dios, pero Él dijo que era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, los judíos lo entendieron bien, que si decía que era el Hijo de Dios, decía que era Dios. Y por eso lo quisieron apedrear. Por eso Pablo dice, Cristo en realidad es la imagen del Dios invisible. Y hermano, pensemos un poquito en eso. Implica que entonces es imposible conocer a Dios a través de nadie más que solo Jesucristo. El término imagen conlleva al menos dos ideas, dicen los teólogos. Primero, comunica el pensamiento de que el Señor Jesús nos ha hecho capaces de ver cómo es Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios? Ahí está, Jesucristo. ¿Quieren saber quién es Dios? Ahí está, Jesucristo. ¿Quieren saber cuáles son los atributos de Dios? Ahí está, Jesucristo. ¿Quieren saber cuáles son los propósitos de Dios? Conozcan a Jesucristo. Esa es la primera idea que comunica imagen. Es decir, si nosotros queremos conocer a Dios y tenemos la necesidad de conocer a Dios, no empieces a elucubrar, no empieces a fantasear, no empieces a tratar de hacer conjeturas respecto de Dios. No, ve a la persona de Jesucristo. Y allí descubrirás a Dios. Dios es espíritu y por ello invisible, pero en la persona de Cristo, Dios se ha hecho visible a los ojos mortales, de personas comunes y corrientes como nosotros. En este sentido, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso, todo el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Noten cómo hay dos personas a las cuales el Señor le dijo en el mismo párrafo de Juan 14, le dijo esto a dos de sus discípulos. Juan 14, versículo 5, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Dónde? En Jesucristo. El Dios invisible se hace visible a través de su Hijo. La segunda persona de la Trinidad fue la que se estableció en ese consejo trinitario, que era la persona que iba a venir visiblemente, iba a tomar un cuerpo. Es más, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento todas las apariciones de Dios que menciona la Escritura, por ejemplo, cuando se le presentan los tres varones a Abraham, ¿recuerdan? En el capítulo 18 de Génesis, capítulo 19, se presentan esos tres varones a Abraham y dice que uno de ellos, después que los dos varones que eran ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan a donde estaba Job? Dice, y Jehová quedó hablando con Abraham. De tal manera que era visible entonces. Evidentemente era una, como dicen los teólogos, una cristofanía, es decir, una aparición visible de Dios, de Cristo, antes de su encarnación. Por tanto, era también visible a los ojos mortales. Pero además, la palabra también comunica otra cosa. La palabra imagen. La palabra imagen comunica la idea de representante. Es decir, es la imagen de Dios, el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, tal cual como le dijo después a Felipe, también en Juan 14, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero además Pablo, por ejemplo, cuando escribe en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, Pablo dice que también Cristo es el representante de Dios. A ver si lo entendemos bien. La primera idea es que Él da a conocer al Dios invisible, lo hace conocible, lo hace cercano a los hombres, lo hace palpable para que la gente lo conozca. Porque es de la misma esencia del Padre. Pero la segunda imagen que da, o la segunda
el segundo entendimiento que comunica esto es que también esa imagen es una representación. O sea, Jesucristo está representando a Dios. Originalmente, ¿quién era el representante de los hombres? Adán. Y en Adán todos pecaron y en Adán todos mueren. Condenación absoluta. Pero Cristo es el representante de Dios en favor de los hombres y por eso se hace hombre para representar en este sentido, ¿cierto?, al hombre delante de Dios. Por ello Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, como su representante para que cuidase de sus intereses y revelase su corazón de amor al hombre. ¿Cómo podemos conocer a Dios como un Dios de amor si no fuera por Jesucristo? ¿De qué manera? Podíamos simplemente sacar conclusiones. Por ejemplo, tenemos vida. Bueno, alguien nos dio vida. Gracias a ese alguien que nos dio vida, pero no tenemos un conocimiento de quién hizo eso. Tenemos un sentido de culpa en nuestra conciencia que Dios puso y entonces decimos, bueno, algún día me va a llegar la certeza de que voy a tener que responder de todos mis actos delante de alguien. Pero ¿quién es ese alguien? Y entonces Jesucristo viene y en Jesucristo la justicia de Dios y el amor de Dios se hace visible, se hace palpable. Por eso Él es la imagen de Dios. La misma palabra imagen se emplea en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 10, y ahora habla de donde los creyentes son la imagen de Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia en este sentido? Es que Cristo es la imagen única de Dios. Los creyentes son la imagen de Cristo, que es cierto, deben ser renovados hasta llegar a ser conformados a su imagen, pero nunca nosotros vamos a ser como Cristo. En cambio, Cristo es la imagen de Dios en esencia. Es única su imagen. Por eso en esta carta a los Colosenses, Pablo exalta a Cristo de una manera singular. Proclama su grandeza y su preeminencia sobre toda la creación. Los gnósticos despreciaban a Cristo diciendo que Él era una de las emanaciones del Ser Supremo, como dijimos, pero Pablo refuta esa herejía. Dice a Pablo, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, el cual es la imagen de Dios, existiendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, de siervo literalmente, y llegó a ser también el representante nuestro. Sin embargo, primero tuvo que representar a Dios en medio nuestro. ¿Por qué? Porque en Él está la justicia, en Él está la misericordia, en Él está el amor, en Él está la santidad. Y todo esto era necesario que nosotros cumpliésemos para poder tener comunión con ese Dios invisible. Dios en Cristo se hace visible y trae la justicia, por eso Él murió en la cruz, trae el amor, trae la compasión y la misericordia que nosotros necesitamos. Por eso el hecho de que Él sea la imagen de Dios es tan importante, porque en el fondo, miren cómo esto va como una cadena, ¿cuál es el propósito de la creación y de la redención? ¿Cuál es el propósito final de que seamos nosotros los redimidos conformados a la imagen de su Hijo? Porque Él es la imagen de Dios, nosotros hemos de ser conformados a la imagen de Cristo. Y por eso es que el Evangelio, cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, ¿cómo lo califica el apóstol Pablo a estos hombres que estaban ciegos y que no tenían ninguna esperanza? En 2 Corintios capítulo 4, por ejemplo, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y versículo 6, para que no les resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Pero dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que es la salvación? Esa es la salvación.
La intervención soberana de Dios en la persona de Jesucristo, iluminando un corazón lleno de tinieblas y maldad como el del hombre y sacando a ese hombre de esa condición y llenándole de luz en la faz de Jesucristo. Esa es la expresión de Dios. Jesucristo es la expresión más extraordinaria de Dios. Y por eso nosotros entonces cantamos esos himnos que cantábamos hace un rato. Esas personas que escribieron esos himnos no inventaron, no crearon una imagen X de Dios, de Cristo, sino que ellos entendieron bíblicamente que el hecho de que Cristo sea la imagen de Dios implica de que Él es entonces Dios mismo hecho hombre y tiene todos los atributos, las características de ese Dios verdadero que se hace visible en Jesucristo. Por eso, el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, refiriéndose al Hijo, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, es el resplandor de su gloria, ¿se fijan? Quizás la imagen que nos puede ayudar es como cuando el sol, ¿verdad?, refleja sus rayos, Cristo es el reflejo perfecto de Dios. De tal manera que la iglesia existe por Él y para Él. Eso va a decir más adelante. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Y eso implica que la iglesia está compuesta por personas. Es la autoridad máxima también de nuestras vidas. Y por eso no se trata de un conjunto de rituales. Yo reitero siempre este concepto porque, hermanos, cada vez nosotros nos vamos poniendo más ritualistas y perdemos mucho más la esencia de con quién tenemos una relación. Muchas veces nosotros empezamos a idear metodologías, programas y cuánta cosa porque creemos de alguna manera, y eso es innegable, que nosotros tenemos la capacidad de llevar al conocimiento de la verdad a las personas y nosotros no tenemos esa capacidad. Solo Cristo lo puede hacer. De tal manera entonces que nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es presentar a Cristo, porque presentando a Cristo estamos presentando al Dios invisible. Y haciendo visible al Dios invisible la persona de Cristo, entonces la persona puede ser iluminada en su corazón y salir de la condición de oscuridad y tinieblas espirituales en la que se encuentra. Pero nosotros no lo hacemos a través de la metodología, no lo hacemos por medio de un montón de programas, lo hacemos simplemente proclamando al Cristo de las Escrituras. Como Dios es eterno, el Hijo también lo es. Como Dios es todopoderoso, el Hijo también lo es. Como Dios es omnisciente, Cristo también lo es. En fin, siendo Dios, Cristo posee todos los atributos de Dios y cuando estuvo en la tierra también los tenía y los sigue teniendo eternamente. Él no puede despojarse de esos atributos. Entonces, Él, en la imagen del Dios invisible, implica muchas cosas desde el punto de vista práctico para nosotros en el día de hoy. La pregunta es, ¿conoces realmente al Cristo de las Escrituras? ¿O te estás haciendo una imagen de Cristo de acuerdo a tu necesidad? Cuidado con eso, porque eso es un peligro. Quizás estás construyendo una figura de Cristo de acuerdo a lo que te conviene. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos a ese Cristo, que la Biblia revela, entonces no queda otra cosa que decir como Tomás, caer a sus pies y decir, Señor mío y Dios mío. Y con una expresión de adoración y de temor reverente. No podemos quedar indiferentes a este Cristo que la Biblia revela. El apóstol Pablo está destruyendo todos los argumentos de los gnósticos de ese tiempo, pero también está destruyendo todas las fantasías que nosotros nos creamos en nuestra propia cabeza. La gente dice, mira, si tú le presentas a este Cristo, la gente te va a decir, ese no es el Dios en el que yo creo. Ese no es el Cristo en el cual yo creo. Y por supuesto, porque el Cristo que se ha creado la gente muchas veces, incluso en iglesias evangélicas, es un concepto de sus propios intereses, es una expresión de su propio corazón, pero no es la expresión del Dios invisible.
que se hace visible en Él. Y por eso es que la gente tiene una vida espiritual mediocre. Y por eso es que la gente no tiene una relación más profunda con el Señor Jesucristo, y eso se nota en una transformación de vida. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es hacer un dibujo de Cristo, pero de acuerdo a no lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Cuando vemos a Cristo como el Dios invisible que se hace visible, cuando empezamos a ver como Juan y vimos su gloria, entonces las cosas cambian. Como dice Paul Washer, lo que cada uno de nosotros debiera hacer, dice, métete en tu cuarto, métete en tu oficina, donde sea que estés, cierra la puerta y está ahí delante de la presencia de este Dios y busca ver la gloria de Cristo hasta que la veas y entonces cae a sus pies, rendido. No está hablando evidentemente en forma física, sino en términos espirituales. Llega a entender la abrumadora presencia de ese Cristo que debe impactar tu corazón y te debe humillar a tal punto que debes decir, no puedo vivir sin ti cada día, Señor, y quiero que tú estés conmigo, quiero estar contigo todos los días. Es decir, tiene que haber un vuelco en nuestra vida. No se trata simplemente de tener un conocimiento más. Él es la imagen del Dios invisible, debe sacudirme internamente, decir, mira, tu vida espiritual es mediocre porque probablemente tú no estás creyendo completamente en el Dios que se revela en la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos volver a las Escrituras y hacernos la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué toda la Escritura está impregnada de Cristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué todo el plan de Dios se cumple en Cristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué el propósito final de cada uno de los redimidos es ser hecho conforme a la imagen de Cristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Entienden cómo todas las cosas calzan en este concepto, que es más que un concepto, una realidad? El apóstol Pablo va a decir, aquí está. Este es el Señor, yo quiero vivir con Él. Y por eso Pablo decía, estaba en la cárcel y le decía, bueno, no importa lo que pase conmigo, por vida o por muerte Cristo será exaltado, y en eso me gozo. Hermanos, cuando la iglesia empiece a vivir a este Cristo, al Cristo de la Biblia, entonces las cosas van a cambiar, de seguro. Nuestra vida espiritual va a tener más poder, nuestra vida espiritual va a ser más llena de gozo y satisfacción. Vamos a empezar a disfrutar de una vida espiritual distinta. Por eso Stephen Olford dijo, declarar a Cristo debe ser el centro e interés del ministerio del predicador. El mensaje evangélico debe centrarse en Cristo Jesús y nuestra predicación para glorificar a los santos debe acercar a la gente a Cristo. Ese debe ser el propósito. Por eso nosotros no hablamos de nosotros. ¿Qué importan las anécdotas? ¿Qué importan las historias? ¿Qué importa lo entretenido que hicimos o no hicimos? Nosotros no nos paramos aquí a divertirlos a ustedes, sino para decirles, miren la grandeza y la gloria de Jesucristo. Vayan a Él, ámenlo a Él, síganlo a Él, sírvanlo a Él. Y Él continúa diciendo, nosotros no estamos solamente predicando conceptos y reflexiones o aplicaciones. A fin de cuentas, estamos declarando a una persona. Debiese ser evidente la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, ministerios y nuestros mensajes. Debe ser preeminente, central en nuestra vida. Por eso yo siempre hago estas aplicaciones, hermanos. Cuando tomas decisiones, ¿Cristo realmente está presente en esas decisiones? Es verdaderamente admirable cuando alguien dice, me voy a cambiar de ciudad. O voy a ir a otro lugar, pero no pensando en las expectativas de poder ganar más dinero y tener más cosas para mí, sino voy a cambiarme de ciudad para pensar en un mejor bienestar espiritual para mi vida. Quiero conocer más a Cristo, quiero amarlo más a Él, y aquí no tengo, y entonces voy y busco afanosamente. Por eso esa famosa frase que ha rondado por internet, que al final no se sabe de quién es el autor, pero que dice, no busques una
dice que busquemos en realidad una iglesia más cerca de la Biblia y de Cristo. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos conocer a Dios a través del que es la imagen de Dios. Porque solo en Él podemos tener una relación con Dios. Porque solo en Él podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Estoy terminando con esto. Carlos Spurgeon dijo, un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes y escorpiones en lugar de huevos. Y aún así, esto es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina, ¿cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente ahí. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hablar de Cristo, conocer a Cristo y honrar a Cristo. ¿Cuál es otro propósito? No hay más propósito que ese. Entonces, si los jóvenes se reúnen, ¿para qué es? Es para conocer más profundamente a este glorioso, maravilloso Señor que nos dio a conocer al Dios invisible. Si las mujeres se reúnen, ¿para qué debe ser? Solo para eso. Para buscar al Cristo de la Biblia, para amar al Cristo de la Biblia y para honrar al Cristo de la Biblia. Si los varones se reúnen, vamos a suponer el caso, no es el caso de la iglesia, pero si los varones se reúnen, ¿para qué es? Es para lo mismo. Si nos reunimos un día domingo en la mañana en la escuela dominical, ¿para qué es? Para que los niños conozcan a este Cristo. Para que los niños puedan saber su condición real delante de Dios y no tenemos que tener miedo de decirles que ellos son pecadores y si no se arrepienten van al infierno. Pero que Cristo vino para morir en lugar de ellos. Por eso nos reunimos en los cultos también, para hablar de Cristo y no de nosotros. No somos un club social. La iglesia, lo que describe a la iglesia, lo que le da identidad a la iglesia es Jesucristo. No nosotros. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, 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 nombre sin igual. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Sería imposible llegar a tener un conocimiento de ti si no fuera porque Cristo te reveló de una manera precisa, perfecta, gloriosa, Señor. Quisiéramos decir como Juan, vimos tu gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quisiéramos decir también como el autor de Hebreos, Él es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo. Somos tan pequeños, Señor. Y tenemos que pedirte perdón porque no te conocemos como debemos conocerte. Y tenemos que pedirte perdón porque no te amamos como debiéramos amarte. Y por eso nuestro servicio es mediocre. Y por eso buscamos otras cosas para llenar vacíos, cuando en realidad tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, qué absurdo cuando buscamos otras cosas. Te necesitamos a ti solamente. Señor, nuestra mayor satisfacción es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, ayúdanos a conocer a Cristo, porque conociéndolo a Él te conocemos a ti. Si profundizamos nuestra relación con Él, profundizamos en nuestra relación contigo, Padre. Maravilloso, Señor. No podemos entender, Señor, cómo tú viniste por nosotros. Eso es imposible de entender. Nosotros somos tan pequeños. Padre, gracias por Jesucristo. Es difícil hablar más
decir más palabras, porque temblamos ante el hecho de que estamos frente al Dios invisible que se hace visible, la persona de Jesucristo. Pedimos que tú, Señor, nos transformes de verdad, que podamos buscar tu gloria a través de las Escrituras. Que en nuestro tiempo contigo, cuando nadie nos ve, donde no tenemos que impresionar a nadie, ni atraer la atención de nadie sobre nosotros, allí queremos estar contigo, Señor, pasar tiempo con Jesucristo, adorarte y servirte como corresponde. Gracias por tu amor. Gracias por darnos a conocer al Padre Jesús. En tu nombre oramos, Señor, en el nombre glorioso de aquel que es sobre todo nombre, en nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén.